Chipi y a todo el, bueno, yo no sé quién quedó en el canal porque está todo el mundo aquí y bueno, apoyando aquí el empresariado privado de Venezuela. Bueno, estamos en la reunión número 72 para resumir de Fede Cámara y estábamos hablando ya entrando un poco en el tema político y empresarial del país. Hace poco diste un discurso muy interesante allá en la OIT en Suiza y allá se llevó a cabo una reunión donde dijeron en Venezuela como que no están bien las condiciones entre el empresariado, el trabajador y el gobierno, esa tripartita que se necesita en todas partes del mundo para salir adelante, crear empleo, crear Producto Interno Bruto, para que haya crecimiento económico y haya prosperidad y tengamos anaqueles llenos, tengamos abastecimiento. Pero allá se tomó esa decisión que es muy importante porque podría ser, y algunos analistas piensan, que se tomó una decisión que sería equivalente como activar una Carta Interamericana, una OEA, o como tener una sanción internacional. ¿Tú nos puedes explicar esto, Francisco, por favor? Sí, realmente, brevemente, un proceso muy complejo como lo que es la OIT. Realmente en la OIT se hicieron dos cosas. Lo primero fue que continúa el nivel máximo de quejas en el que estamos nosotros desde hace 14 años dentro de la OIT, que es la activación del artículo 26. Ese proceso continúa. ¿Qué es lo que es eso? Eso es técnicamente que viene una comisión de investigación al país a revisar si se están cumpliendo los acuerdos firmados entre Venezuela y el resto del mundo en materia laboral. Pero a la vez tuvimos la oportunidad de intervenir en la plenaria porque el informe del director general de la OIT habla de que se requiere ese gran diálogo tripartito para realmente llegar a los convenios y los consensos que permitan generar las condiciones de trabajo decente como única herramienta para erradicar la pobreza de cara al 2030. Y Venezuela todavía está a espaldas de esos procesos y uno de los mecanismos más importantes que se requiere es precisamente el diálogo social, como se le dice en la OIT, que es ese gran diálogo tripartita entre los representantes de los sindicatos y de trabajadores, entre los empleadores del país y el gobierno nacional. Eso es estricta y rigurosamente necesario para el desarrollo de los países y para la erradicación de la pobreza. Okay. En otro tema también importante son el Consejo Nacional de Economía Productiva. Hoy el ministro Pérez Abad dijo que se había reunido con el 75% del empresariado. Te pregunto algo, como presidente de Fede Cámaras, ¿te han llamado a los gremios formalmente? Porque sé que hay algunos empresarios que hacen vida dentro de ese Consejo Nacional de Economía Productiva, o llamado los motores. Fede Cámaras formalmente no está dentro de ese proceso. Lastimosamente, hasta ahora, ese proceso del Consejo, del CNP, del Consejo Nacional Productivo, realmente no ha servido para mucho. El abordaje probablemente ha servido o para una prebenda personal de algunos de los que participan en ese consejo, que entiendo que más o menos como uno va por 100, empezaron por 27 y ya va por 125, 130 empresarios que a título personal están interviniendo en ese consejo. Y yo que ojalá haya servido también para algún encadenamiento productivo, desentrabar sus procesos y que ojalá también haya servido para algún sector puntual, hacer alguna decisión puntual para eso, un permiso adicional, algo. Pero como tal, en ese consejo no se han abordado los problemas estructurales de la forma sistémica que se requiere la emergencia y la urgencia de la crisis económica que estamos sufriendo hoy por hoy los venezolanos. El ministro Pérez Abad habla que se ha ido por sectores, que por ejemplo el sector farmacéutico ha sido beneficiado con algunos dólares para poder importar. Algunas farmacias o industrias farmacéuticas han podido tener algún beneficio que no sabemos porque no se entiende si eso va a ser sostenible y progresivo, porque dependen única y exclusivamente de la acción directa de un alto funcionario del gobierno, como está sucediendo también en las nuevas asignaciones, en un mecanismo cambiario que todavía no tenemos el convenio cambiario todavía, que es el que regula toda la interacción y la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a él, sino que a través de un punto de cuenta de un ministro se asignan X cantidad de divisas que luego se le da la orden al Banco Central para que terminen de pactar y cerrar las operaciones en el sistema anterior, porque ahora se llama DICOM, pero se trabaja a través de la plataforma en los bancos que se llama CITNE.
Entonces, eso realmente no tiene ningún mecanismo que permita que haya contraloría y que haya un sistema transparente, que sea fluido y que por supuesto sea confiable para que todos los empresarios podamos acceder y planificar nuestra producción de bienes y servicios hechos en Venezuela, que al final esa es la verdadera solución del país. Que ha tenido el DIPROM que tú hablas, que está casi por encima de 600 bolívares, están creando una lista de 50 productos que van a estar beneficiados, por decirlo de alguna manera, subsidiados. ¿Conoces quiénes van a producirlos? ¿Cuáles son esos 50 Eso es una caja productos? negra, eso es una caja negra que única y exclusivamente es el coto cerrado de algunos ministros, de algunos altos funcionarios y que posiblemente algunas empresas tendrán posibilidades de acceso en función de un mecanismo que todavía nosotros desde Fedecámara y el común denominador no sabe ni conoce, así que para nosotros eso es una caja negra. En la evaluación de Fedecámaras en Venezuela, ¿existe una crisis alimentaria, una crisis de medicinas o, como dijo la canciller frente a la OEA, aquí ella asegura que no hay ninguna crisis? ¿Qué opinan ustedes? No, realmente nosotros cuando oímos declaraciones de ese estilo no entendemos cómo funcionarios pueden mentirle al mundo y al país de la forma tan grotesca como se miente al país y por supuesto no entendemos tampoco cómo pueden dormir, cómo pueden tener la conciencia tranquila a sabiendas que aquí están muriendo nuestros ancianos, están muriendo nuestros hijos por no conseguir medicamentos. El pueblo venezolano está pasando necesidades. Casi la mitad de este país declara que no está comiendo entre 1 y 2 veces al día. O sea, eso es un drama, no puede ser posible. La mitad casi del país está pasando por eso. El 73% de la familia venezolana tiene un déficit de ingresos y con tendencia a que esto sea cada vez mayor porque la inflación no se termina de detener. El pueblo venezolano debe entender que la inflación, el único culpable y el único responsable para detener la inflación en este país es el gobierno nacional. Y la mejor manera de detenerla es frenando la voracidad de ese gasto fiscal desordenado, corrupto, que realmente es lo que ha generado que se esté prendiendo esa maquinita de dinero inorgánico que lo único que hace es generar inflación en el país y golpear el poder adquisitivo de todos los venezolanos y tener a los venezolanos en la miseria y en el hambre en la que estamos sufriendo en este momento. Sobre el informe de Almagro, el secretario general de la OEA, cuestionado por supuesto por la canciller, dio algunas cifras y estas fueron cuestionadas nuevamente, digo por la canciller venezolana, porque no duda del origen, duda de si lo sacó de un Twitter. Quería contigo verificar si algunas de estas cifras son reales, porque es obvio, evidente que el Banco Central ahora no tiene ninguna obligación, según la nueva ley de banco, aprobada en habilitante, por cierto, y publicada a destiempo en enero. Pero es que eso es una demostración más de que la opacidad de las cifras en nuestro país es algo que no está cumpliendo el gobierno nacional, porque eso es algo obligatorio desde la Constitución, el mantener las cifras y las estadísticas económicas del país para que realmente los países puedan tener ese tablero fundamental de saber cuál es la dirección en la que llevan, si van en una dirección correcta o no. Y probablemente esa es la gran confusión de nuestros funcionarios públicos, que como no le dan importancia a las cifras y no las conocen, y entonces dicen, bueno, cualquiera puede inventar una cifra. Yo dudo que la organización, la OEA, pueda realmente ser ligero a la hora de asumir una posición y de buscar algunas cifras que yo creo que sí existen, tal vez no son la rigurosidad científica y sobre todo técnica que deban tener, porque no hay un instituto que realmente vele por esas cifras, pero hay cifras muy serias que pueden dar con esa información de forma confiable. Bueno.